Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy abordaremos un tema muy conocido dentro de la asignatura de matemática financiera, ya que es un tema de los temas más interesantes. Recuerden que en esta asignatura no hay nada difícil, solamente son temas unos más interesantes que otros. Y este tema que les voy a presentar hoy de forma corta, teórica y unos casos prácticos, es un tema que es muy importante abordar y son las tasas de interés. Y el tema que tiene que ver con la conversión de tasas. En nuestro país, o en todo el sistema económico, existen las tasas de interés, tanto vencidas como anticipadas. Bueno, el tema de anticipadas es un tema muy particular en Colombia. No es muy común que en otros sistemas económicos se encuentre, por lo tanto yo no voy a abordar ese tema, solo voy a abordar el tema de las tasas de interés en la parte de intereses vencidos. Entonces, para hacer un pequeño recorrido teórico, empecemos por saber qué es una tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés no es más que el precio del dinero, y es el precio del dinero tanto para el que lo necesita como para el que lo tiene. Y aunado a eso, recordemos pues que el dinero no es sino una mercancía que tiene un precio y como tal su valor se fija en el mercado como resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Recordemos pues que el dinero es una expresión del valor de las mercancías y que no tiene como tal un respaldo. Se decían, hay muchas corrientes que decían que el dinero estaba respaldado en oro en el Banco de la República, pero eso pues no es real. Otra corriente dice que está respaldado en el Producto Interno Bruto y no. El dinero está respaldado en la confianza de la moneda en el mercado. ¿Cuánto vale el dinero? La confianza que se tenga él en el mercado. Por eso vemos el ejemplo del dólar frente al peso. El dólar es una moneda dura. Por la confianza que hay en la economía estadounidense, pues entonces el dólar tiene mucho valor. Y entre comillas, por la confianza que hay en el peso colombiano, pues como tal refleja su valor ante el dólar. Pues eso es un tema importante de recalcar. Ahora bien, entonces recordemos pues que la tasa del dinero, que las tasas de interés es el valor de que tiene el dinero, tanto para el que lo presta como para el que lo tiene, ¿cierto? En el caso de lo que son inversiones y préstamos. Entonces, en la mayoría de los casos, las tasas de interés que se manejan en el sistema financiero están expresadas siempre en un periodo y son de dos clases, nominales anuales y efectivas anuales. Estos son los dos tipos de tasas que existen en el mercado financiero. Las nominales anuales y las efectivas anuales, esas son las dos tasas que existen. Lo que pasa es que más adelante encontramos como una hija de ambas que son las tasas periódicas, pero en general estos son los dos tipos de tasas que existen. ¿Qué es una tasa nominal? Entonces, la tasa nominal es una tasa de referencia. Normalmente es una tasa que está dada de forma anual. La tasa nominal es una tasa de referencia que me dice a mí cada cuánto se va a cobrar el interés de ese crédito, de esa inversión. Me gusta decirles a mis estudiantes que es una tasa que tiene nombre y apellido. ¿Cómo así que nombre y apellido? Pues es una tasa que me dice cada cuánto yo voy a pagar esos intereses. Entonces el apellido es la capitalización que tiene. Entonces, por ejemplo, me pueden dar una tasa del 30% nominal. Ese es el nombre. ¿Y cuál sería el apellido? Mes vencido. ¿Qué me quiere decir eso? Que esa tasa tiene una capitalización mensual. ¿Por qué me dicen tasa nominal anual mes vencido? Así me podrían decir nominal anual bimestre vencido y me diría que los intereses de esa tasa se capitalizan cada 2 meses o cada 3 meses o cada cuatrimestre, cada semestre. Pero en general el concepto es que las tasas nominales me van a decir cada cuánto se capitalizan los intereses de esa tasa.
y tenemos que tener muy en cuenta que es una tasa solamente de referencia en el mercado que me aborda ese tema. De ahí que nace cómo está compuesta una tasa nominal. Entonces tenemos el valor de la tasa, el periodo de liquidación de los intereses y la modalidad de liquidación, ya sea vencida o anticipada, pero como les expliqué al principio del video, pues solo trataremos para ejercicios prácticos las vencidas. Ahora bien, la tasa efectiva es la que me mide realmente el costo del dinero, que me mide realmente el costo del crédito o el costo de la inversión. Esta es la tasa de referencia. Cuando yo hablo de una tasa efectiva anual, estoy hablando de la tasa de referencia, de la tasa que es la real en el mercado. Normalmente usted cuando consulta en el mercado financiero encuentra son las tasas nominales. ¿Por qué? Porque a las personas pues les interesa saber cada cuánto van a pagar el crédito o cada cuánto le van a pagar los intereses de su inversión. Sin embargo, siempre se debería preguntar en su entidad financiera cuál es la tasa efectiva anual para que usted tenga una noción certera de cuál es el interés que le van a cobrar. Ahora bien, de estas dos tasas salen una muy importante que son las tasas periódicas. Las tasas periódicas son las que se aplican a un periodo determinado en el año, es decir, tasa mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, puede ser una tasa quincenal, una tasa diaria. Entonces son las tasas de interés que se aplican en cada periodo. Por definición, todas las tasas periódicas son efectivas, por tanto, las tasas periódicas son las tasas de referencia en un periodo determinado. Eso es muy importante saberlo. Toda tasa periódica es efectiva, es decir, que es la tasa de referencia en el mes o en el periodo que les están mostrando. Esto es la parte teórica que afianza el tema de las tasas de interés. ¿Dónde está realmente lo interesante de las tasas de interés? En su conversión, porque sabemos que para hacer ciertos trabajos o resolver ciertos casos necesitamos tener la conversión de las tasas porque no podemos trabajar cuando se nos presenta un caso con un periodo de tiempo mensual con una tasa que es anual. Entonces eso es lo que pasaremos a hacer en nuestra segunda parte del video, el tema de conversión de tasas. Acompáñenme. Estudiantes, entonces acá abordaremos el tema práctico de la conversión de tasas. Escogí para esta parte del video cinco casos prácticos de conversión de tasas. Creo que son los más comunes que se presentan a la hora de resolver sus problemas de matemáticas financieras. Entonces, recuerden que el tema de la conversión de tasas se aplica principalmente a la solución de problemas de matemática financiera, ¿cierto? De problemas de interés compuesto, porque el tema de conversión de tasas, pues lo miraremos solo en interés compuesto, porque cuando se trata de interés simple, pues la conversión de tasas es muy sencilla. Simplemente si usted tiene una tasa anual, pues la divide y no hay nada. Aprovecho esto para decirles una regla general que no me canso de repetirles a mis estudiantes y que por definición creo que es un mandato en matemática financiera en la conversión de tasas. Las únicas tasas que yo puedo dividir son las tasas nominales y eso que no en todos los casos. Y las tasas efectivas anuales nunca se podrán dividir para yo hallar una tasa periódica. Esa es una regla de oro en matemática financiera. Jamás, si se me presenta un problema en el que recordemos que nosotros en nuestros problemas de matemática financiera pues tenemos estas variables, el valor presente, el valor futuro, tenemos la variable I que es el interés en porcentaje y la variable N que es tiempo. Pues principalmente en nuestros problemas de matemática financieras tenemos estas variables. Sabemos que para yo resolver cualquier tipo de problema, inclusive cuando hablamos de anualidades, ¿cierto? Que nos aparece la variable A,
que es la variable pago, cuando yo tengo esas funciones, yo debo saber que todas estas funciones deben estar o todas estas variables deben estar en el mismo periodo de tiempo para yo poder abordar un problema. Entonces, si yo tengo un problema donde me dan una tasa, por decir algo, del 18%, nominal mes vencido, ¿cierto? Nominal mes vencido, y me dan un N, por ejemplo, de, no sé, 12 bimestres, pues sabemos que en este tipo de casos es cuando se aplica la conversión de tasas. ¿Por qué? Porque mi variable I y mi variable N no están en la misma función de tiempo. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Normalmente tenemos que hacer conversión de tasas. En este caso, nos tocaría buscar. Primero, nos están dando una tasa nominal anual, ¿cierto? Y estamos trabajando en bimestres. Entonces, lo primero que yo tendría que buscar es una tasa periódica, un interés periódico y en este caso bimestral. ¿Por qué? Pues porque el tiempo me lo están dando en bimestres. Entonces, acá nos toca directamente hacer conversión de tasas para hallar nuestro interés periódico. Entonces, mi regla de oro. Cambiemos el ejemplo. Si a usted no le dan una tasa del 18%, esta es una tasa nominal. Si ustedes se fijan, nominal anual mes vencido me tiene apellido, me dice que los intereses de esta tasa se cobran mensuales. Si a ustedes le dan una tasa del 18% efectivo anual, una tasa del 18% efectivo anual, y le dicen que el tiempo de su problema está en bimestres, usted jamás podría hacer esto, ¿cierto? 18 dividido entre 6, esto es algo que se puede hacer en interés simple. En interés compuesto jamás se podrá hacer esto, no se puede hacer, esto es un error inmenso en matemática financiera. Una tasa efectiva anual jamás se podrá dividir para hallar una periódica y quiero que lo tengan en cuenta. Las tasas nominales sí se pueden dividir. ¿En qué caso se puede dividir? Se puede dividir en el siguiente caso. Piense que a usted le dan un problema, con una tasa de este tipo. 18% nominal anual mes vencido. ¿Qué quiere decir? Que esta tasa, los intereses de esta tasa se capitalizan cada mes y le dicen que su problema está dado por 12 meses, es decir, que el caso que le presentan es la periodicidad o el tiempo, el N, está dado en meses. Este sería el caso en el que usted simplemente tendría que coger la tasa 18% y dividir en 12 para hallar un interés periódico mensual y poder trabajar su problema sin ningún entorpecimiento. Usted puede hacer esto, ¿por qué? Porque la capitalización de la tasa y el N de su problema está dado en el mismo unidad de tiempo. La capitalización de su tasa y el N de su problema está dado en el mismo tiempo, entonces usted puede dividir la tasa. Pero si, por ejemplo, su tasa, como se los puse en el primer ejemplo, fuera bimestral, si la capitalización de su tasa ya los intereses no se pagan cada mes, sino cada 2 meses, cada bimestre, usted jamás podría dividir, no podría dividir, le tocaría hacer conversión porque las tasas nominales solo se pueden dividir cuando la periodicidad del problema y la capitalización de mi tasa están en la misma unidad de tiempo. De resto nos toca hacer conversión de tasas y quiero que este ejemplo quede muy claro. Otra cosa es que cuando usted hace conversión de tasas tiene que saber o tiene que recordar que la periodicidad de su tasa máximo, las tasas son anuales a un año, es máximo un año, 12 meses, 6 bimestres, 4 trimestres, 3 cuatrimestres, 360 días, año comercial, no sé, 24 quincenas, no más de un año. ¿Por qué? Porque es muy normal que encontremos errores como que me presentan un problema y el problema, por ejemplo, digamos que mi tasa es, como se los había planteado, mensual, ¿cierto? Y me dan un periodo de 24 meses, entonces usted coge y lo que hace es dividir esto entre 24 meses. Es un error gigantesco. ¿Por qué? Porque es que una cosa es el N de su problema y otra cosa es la conversión de tasas. Si me dan un
problema de este tipo, yo lo que necesito buscar es una tasa de interés periódico mensual, es decir, ¿cuál es el interés que se cobra mensual para este problema? Pero recordemos que la tasa es anual, es decir, que no podría yo, para hallar mi interés mensual, dividir entre 24, pues porque eso estaría diciendo que es que esta es una tasa que me cobran por 2 años y de ninguna manera. Entonces, estas son recomendaciones muy importantes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer la solución de sus casos. Entonces, abordemos nuestro primer caso. Nuestro primer caso me muestra cómo yo puedo pasar, si me dan una tasa periódica, cómo la paso a una efectiva anual, ¿cierto? A una tasa efectiva anual, de periódica efectiva anual. Cuando yo tendría que usar eso en mis casos, cuando yo necesito, por ejemplo, me dan una tasa periódica, como en este caso es bimestral, del 3% bimestral, y me dicen que el préstamo está dado en años, me tocaría hallar una tasa efectiva anual para hallar la referencia. Entonces, en este caso, me dice, da una tasa del 3% bimestral, hay una tasa efectiva anual. Entonces, lo primero que yo sé es el insumo que me están dando una tasa 3% bimestral, que en todo caso es una tasa periódica. Es una tasa periódica para hallar una efectiva anual. Es muy importante cuando ustedes encuentren, si van a resolver por fórmulas, encuentren primero qué insumo les están dando y qué les están pidiendo. En este caso, el insumo que nos dan es una tasa periódica y me piden una efectiva anual. ¿Cómo sería por fórmula? Acá está la fórmula. Entonces dice, el interés efectivo sería igual 1 más el interés periódico a la n-1. ¿Qué es ese n? Ese n es el número de capitalizaciones que tiene esa tasa al año. Número de capitalizaciones que tiene esa tasa al año. ¿Cómo así? La tasa es bimestral. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería igual 1 más el interés periódico es el 3%. Ustedes verán si trabajan 0.03 o 3 por como les quede más fácil. Elevado al n, que vuelvo y repito, ¿qué es ese n? El número de capitalizaciones que tiene esa tasa al año. Es decir, si es un 3% y es bimestral, la pregunta es ¿cuántos bimestres hay en un año? En un año tenemos 6 bimestres, por tanto, esta es el n de esta fórmula. Y por fórmula pues tenemos el -1. ¿Por qué? Porque es que yo estoy hallando una tasa, un interés efectivo anual. Por eso mi pregunta es ¿cuántos bimestres hay en un año? Porque yo estoy hallando una tasa bimestral. Bueno, perdón, una tasa efectiva anual. Eso es por fórmula. ¿Cómo lo hago con Excel? Con Excel vamos a mirar. Entonces, con Excel tenemos interés periódico, perdón que acá es bimestral, interés periódico bimestral, tenemos el 3%. ¿Qué hago con Excel? Con Excel me toca hallar la tasa nominal anual para poder hallar la tasa efectiva. Sabemos que por fórmula una tasa de interés nominal anual, cuando yo tengo la periódica es igual. Interés nominal anual, si yo tengo la periódica es igual al interés periódico por n, y este n sigue siendo el número de capitalizaciones que tiene la tasa. Entonces, para yo hallar mi interés nominal anual a partir de una tasa periódica, pues sencillamente lo que hago es 3 y lo multiplico por el 6, ¿cierto? Que son 6 bimestres al año. Entonces esto me da una tasa nominal anual del 18%. Si no tiene más decimales, no los tiene. Entonces esta es una tasa nominal bimestre vencido. ¿Por qué? Ya tengo una tasa nominal anual. Recuerden también que las tasas nominales son las únicas que se pueden multiplicar. Las efectivas nunca. Una tasa nominal sí se puede multiplicar en estos casos. Listo, entonces ya tengo mi nominal anual. Para hacerlo por Excel nos toca hacer este caminito. ¿Cómo hallo la tasa efectiva? Sencillamente yo voy a buscar una función que se llama interés efectivo. Me voy por acá por f de x, busco las financieras y busco una tasa que se llama, una función que se llama INT, esto está por orden alfabético, INT efectivo. Esta función lo que hace es me devuelve una tasa efectiva anual. Entonces, miremos a ver qué me pide esta función. Me dice, ¿cuál es la tasa nominal? Ya la tenemos, 18%.
Número de periodos al año. Cuando él me pregunta los números de periodos al año, es la misma función n que les vengo mostrando. Es el número de capitalizaciones que tuvo esta tasa o que tiene esta tasa. Sabemos que es bimestral, o sea que las capitalizaciones son 6 bimestres al año, y miren que efectivamente me da la misma tasa. La idea siempre es que por fórmula o por Excel me dé lo mismo. Hay veces, Excel no tiene funciones para hacer ciertas conversiones directamente. Nos toca dar vueltecitas como esta, pero si usted aprende a manejar Excel, a veces es mucho más fácil, pues es una opinión personal, por Excel que usando fórmula. Listo. Entonces ya abordamos un caso 1. Periódica efectiva. Miremos el caso 2. El caso 2 me dice: ¿cómo hago yo para pasar una periódica? Pero ustedes me dirán, hombre, pero ¿para qué yo usaría una conversión de tasas? Muy sencillo. Volvamos a nuestros problemas. Digamos que nos dan un problema que tenemos que está a 24 meses. Yo sé que necesito una tasa que para yo trabajar mi problema tendría que tener una tasa mensual, ¿cierto? Una tasa de un interés periódico mensual, pero me dan una tasa en este caso me la dan, y me dan una tasa así, 1.25, y no hay lío, pero esta tasa es trimestral, ¿sí? Aunque es una tasa periódica, esta es una tasa periódica, es de otro periodo. El N que tengo es diferente a la capitalización de esta tasa, es diferente al N que me presenta mi problema. Este caso 2 hace referencia a ese tipo de situaciones. Cuando estamos frente a un caso que tiene un N de una periodicidad y me dan otra tasa periódica, pero la tasa periódica que me dan no corresponde al N. Entonces, en este caso, por eso decimos que es periódica. Entonces, miremos a ver qué nos presenta nuestro ejercicio. Nos dice: dada una tasa del 1.25 trimestral, hallar una tasa periódica mensual. Entonces, ¿cómo lo hacemos por fórmula? Por fórmula tenemos que hacer dos pasitos. Lo primero es que nosotros, y aprovecho para decir, a mis estudiantes también les hago mucho esta expresión: cuando usted tenga confusión en esta conversión de tasa, recuerde y no olvide que la tasa efectiva anual es la tasa reina. De la tasa efectiva anual se desprenden todas las otras. Usted llegue a la efectiva y después de que llegue a la efectiva puede partir hacia cualquier dirección. La tasa efectiva anual es la tasa reina, es la tasa de donde usted puede dirigirse para poder hallar todo el resto de tasas que encuentra. Me parece a mí que es un razonamiento muy válido, ¿verdad? Entonces, en honor a esto, vamos primero a pasar esta periódica trimestral por fórmula. Nos toca hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer por fórmula es pasar nuestra trimestral a una efectiva anual. Y luego de esa efectiva anual la podemos pasar otra vez a una periódica, pero ahí sí con la periodicidad que necesitamos, que es mensual. Recordemos que es trimestral y yo necesito es un interés periódico. Recordemos que esta es una tasa trimestral, interés periódico trimestral, y yo realmente lo que necesito es una tasa periódica mensual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá les puse la formulita, lo mismo que hicimos arriba. Entonces, esto va a ser igual. 1 más tasa periódica 1.25% elevado a la n. ¿Qué n es ese? El número de capitalizaciones que tiene esta tasa al año. Si me están diciendo que trimestral y estoy buscando una efectiva anual, la pregunta es ¿cuántos trimestres hay en el año? Porque es mi periodicidad versus el año, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Y por fórmula, menos 1. Entonces, con esto tenemos nuestra tasa. Esta es nuestra tasa efectiva anual, nuestra tasa madre. Luego de ahí, con esa tasa, sí puedo yo conseguir ya mi tasa periódica mensual. ¿Cómo la hallo? Con esta formulita, el interés periódico a partir de una tasa efectiva anual. Si yo tengo una tasa efectiva anual y necesito un interés periódico, uso esta segunda formulita que acá y me va a decir que es igual a 1 más. El interés efectivo lo voy a tomar de acá, porque tiene muchos decimales y pues para no quitar los decimales, 5.09
elevado por fórmula, abro paréntesis, es muy importante los signos de agrupación en Excel, a la 1 sobre n. ¿Qué es este n? Recuerden que estoy partiendo de una periódica y necesito una mensual. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuántos meses hay en el año? Mi periodicidad versus mi tasa anual, ¿cierto? Entonces, ahorita lo hice 4 porque son cuántos trimestres hay en el año para llevar la efectiva, pero ahora recuerden que yo la estoy llevando a una periódica mensual. Entonces, mi N acá es el número de capitalizaciones a las que debo llevar mi tasa efectiva. Entonces yo sé que la que me están pidiendo es mensual, entonces mi pregunta es ¿cuántos meses hay en el año? Entonces 1 sobre 12, cierro paréntesis, menos 1. Y esa sería entonces mi interés periódico mensual. Entonces miren que la tasa trimestral era el 1.25, mientras que mi interés periódico mensual es 0.41, muy diferente a yo coger, que lo otro que se nos puede ocurrir es coger 1.25 y dividirlo entre 3 meses que tiene un trimestre, ¿cierto? Esa es la otra opción que se me ocurriría, pero esto no es. Uno diría, bueno, da casi lo mismo, pero tengan en cuenta que casi, miren que sí hay diferencia y el punto es que en pequeños valores esta tasa son semejantes, pero los montos en las transacciones financieras son gigantescos y cualquier decimal hace la diferencia. Entonces, nunca va a ser igual. Si yo divido si yo divido estas tasas a que haga la conversión de tasas. ¿Cómo se hace con Excel? Esto es por fórmula. Con Excel, primero, pasamos lo que hicimos arriba, pasamos la periódica trimestral a nominal anual, la usamos con esta misma formulita. Entonces, el interés nominal anual será 1.25 por n, y en este caso n es 4, porque esa tasa es trimestral, y con eso hallamos la nominal anual al año, ¿cierto? Esta es la nominal anual. Luego, ¿qué hacemos? Luego pasamos esa tasa nominal, la pasamos a efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Con la función que usamos arriba también. Voy a financieras, cojo la función y interés efectivo, que me pregunta cuál es la tasa nominal, 5. Los números de periodos al año, es decir, cómo se capitaliza esa tasa, sabemos que se capitaliza trimestralmente, es decir, que los números de periodos al año son 4. Y con esto hallé mi tasa efectiva, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para pasarla en Excel? Ya la tengo, voy por acá, ¿cierto? ¿Cómo hago para pasarla de esta tasa efectiva a una periódica en Excel? Entonces, aquí, si quieren, usamos una función que se llama tasa, sencillamente. Entonces, la función tasa me permite pasar de una efectiva anual en Excel, de una efectiva anual, a cualquier tasa periódica. Cualquier tasa periódica que yo necesite. Si tengo como insumo una efectiva anual, la puedo usar. ¿Cómo trabajo esa función? Entonces me voy por f de x, busco la función que se llama tasa, función tasa, así aparece, tasa solita. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Me dice, número de periodos, yo la necesito mensual, entonces volvemos a la misma pregunta. Ese periodo que yo necesito, ¿cuántas veces está en el año? Como la necesito mensual, entonces número de periodos serán 12, porque son 12 meses al año. Valor actual, menos 1, así se trabaja la función. Valor futuro, 1 más la tasa efectiva que tengo acá, ¿cierto? Así se trabaja esta función tasa. En valor actual tomamos menos 1 y en valor futuro 1 más la tasa efectiva. Y aquí entonces con esta función me dará interés periódico mensual. Recuerden, si ustedes tienen como insumo una tasa efectiva anual y necesitan una periódica, en Excel la función tasa les permite hallar cualquier periódica. Cabe recordar pues que la función tasa no sirve solo para eso, la función tasa sirve para hallar la tasa que se cobra en una inversión, en un crédito, cuando usted tiene un valor inicial o un valor presente y un valor futuro, también la usamos para eso, pero también la usamos en conversión de tasas. Bueno, ahora miremos nuestro caso 3. El caso 3 me dice, efectiva a periódica, que creo que es muy similar al que acabamos de hacer.
Entonces, cuándo nos puede pasar o cuándo deberíamos usar este caso 3? Cuando tenemos un ejercicio de este tamaño. Por ejemplo, me dicen que tenemos una tasa efectiva anual, me dan una tasa para mi caso efectivo, un 15% efectivo anual, pero resulta que me están dando, por ejemplo, no sé, 4 semestres, ¿cierto? 4 semestres. Entonces, en este caso no nos conversan la tasa de interés y los semestres. Recuerden, muchachos, que uno podría decir acá que entonces 4 semestres los podría convertir en 2 años. Pero eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque recuerden que a mayor capitalización, mayores intereses. Si yo convirtiera para poder trabajar las tasas, como esta es una efectiva anual, y convertir esto a 2 años, estaría dejando de lado 2 capitalizaciones de este crédito, y esto haría que los intereses disminuyeran, porque es muy diferente que un crédito se le capitalice a 2 años a que se le capitalice a 4 semestres. ¿Por qué? Entre mayor capitalización, mayor son los intereses. Entonces acá nos toca hacer la conversión a la mayor cantidad de capitalización. Es como cuando ustedes hacen un avance de una tarjeta de crédito, es muy diferente que ustedes paguen un avance a 12 meses a que lo paguen a 36. Es básicamente lo mismo. Entonces en este caso, por eso nos toca convertir la tasa de interés a una periódica semestral, porque es la mayor capitalización. Entonces, en este caso me dice efectiva periódica, entonces me dice, da una tasa del 15% efectivo anual. Mi insumo es una efectiva anual. Halle la tasa periódica semestral, entonces puedo usar esta misma formulita acá que me dice. Entonces el interés periódico semestral será igual. 1 más interés efectivo al 15%, elevado a la 1 sobre, ¿cuál es este n? El n es el número de capitalizaciones de la tasa que necesitamos. Recuerden, mi tasa versus el año, ¿cierto? Entonces me dice que necesitamos una semestral. Entonces, si es semestral, ¿cuántas capitalizaciones al año tiene una tasa anual que está pagada en semestres? Pues serán 2, porque la pregunta es cuántos semestres hay en el año, y en el año pues hay 2 semestres. Entonces ese es mi n, el número de capitalizaciones que tiene esta tasa al año, y menos 1, que es por fórmula, y me da 7.24, es la tasa semestral equivalente a un 15% efectivo anual. Ahora, ¿cómo la calculo con Excel? Como lo hicimos ahorita. Entonces yo me voy con la función tasa, otra vez, la función tasa, me dice número de periodos, es la misma pregunta que hacemos. Si la necesito semestral, ¿cuántos semestres hay al año? 2. Valor actual, menos 1. Valor futuro, 1 más la tasa efectiva, que en este caso es el 15%, no la tenía en ningún lado, la digito, y le damos a aceptar, y miren que efectivamente es lo mismo. Vuelvo y le repito, el camino que ustedes escojan es, creo yo, a mi manera de ver, muy particular. La forma más sencilla que a ustedes les parezca. Hay estudiantes que definitivamente les parece mejor con fórmula, otros con Excel. Si llegamos, hay muchos caminos para llegar a Roma, entonces cualquiera, si nos da igual y la solución del problema nos da igual, yo acepto los caminos que ustedes decidan tomar. Listo. Caso 4. El caso 4. Una efectiva a una nominal anual con una capitalización X. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando me dan una tasa efectiva anual, y en este caso pues no es aplicable mucho a un problema, es cuando me dan una tasa efectiva anual y por algún motivo me están preguntando, me dan una tasa efectiva al 18 y me dice, bueno, dígame el equivalente de esa tasa, pero que sea nominal anual con una capitalización X. Puede ser que me estén diciendo que me están haciendo un crédito a una tasa del 18% efectiva anual, que por favor les demos la tasa nominal anual con capitalización trimestral, que a cómo les quedaría. En ese caso se da este tema, es decir, cuando me están dando una tasa efectiva y me están preguntando una nominal anual con una capitalización X. ¿Cómo así capitalización X? Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, listo. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces me dice,
Dada una tasa del 18% efectiva anual, hay una tasa nominal anual, escuchen, nominal anual, que se capitalice cada 3 meses, es decir, que los intereses se capitalicen cada 3 meses. ¿Cómo lo hago? Con fórmula. Lo primero, recuerden que la tasa reina es la tasa efectiva, entonces vamos a pasar esta tasa efectiva anual, vamos a pasar la tasa efectiva a la periódica con una capitalización trimestral. Entonces, interés periódico trimestral, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es pasar la efectiva anual a una periódica, ¿cierto? A la periódica trimestral que me están pasando, periódica trimestral, pero recordemos nuestro norte, nos están pidiendo es una tasa nominal anual con capitalización trimestral. Primero voy a hallar la periódica trimestral, primero, entonces hago la fórmula de arriba, entonces va a decir, 1 más, la tasa efectiva es del 18%, ¿cómo necesito esta? La necesito trimestral, estoy hallando el interés periódico trimestral, es decir, que va a ser igual a la 1 sobre la pregunta, si es trimestral el que necesito, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4, cierro por fórmula menos 1. Este es mi interés periódico trimestral. Recuerden que yo les decía, cuando yo necesito una tasa de interés nominal anual y tengo una tasa periódica, puedo usar esta formulita. Sencillamente multiplico. Entonces, ¿qué hago luego? Esa tasa que haya periódico, pues la multiplico por el número de periodos al año y hallo la nominal anual. Entonces sería interés periódico trimestral por 4, porque este es trimestral, y con eso hállale la tasa de interés nominal anual. Entonces es una tasa nominal trimestre vencido, ¿cierto? Nominal, si se quiere, anual trimestre vencido. Y listo, tengo mi tasa nominal anual, como me la están pidiendo, con capitalización trimestral. ¿Cómo la hago por Excel? Súper sencillo. Yo voy a buscar una función que se llama tasa nominal, por acá, tasa nominal, esta función. Esta función me devuelve una tasa nominal anual a partir de una efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pregunta la tasa nominal? ¿Cuál es la efectiva? La efectiva es el, a ver si me acuerdo, 18%. Número de periodos al año, pues no la están pidiendo trimestral, simplemente le doy 4. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Porque me la piden 4. Y de una vez él me la calcula. Es súper sencillo en Excel hacer esta, creo que es de las más fáciles que hay porque no hay muchas vueltas que dar. Entonces, cuando yo necesito una nominal anual con cualquier capitalización y me dan una efectiva, simplemente uso esta función y creo que es muy fácil. Listo. Miremos nuestro caso 5. Nuestro caso 5 me dice nominal a efectiva anual. Esta es también muy sencilla. Entonces, ¿cuándo me puede pasar esto? Me puede pasar esto cuando me dan, por ejemplo, me están dando un problema que me dicen que tenemos una tasa, a ver qué tasa es esta de una vez. Me están dando un problema 24% y me dicen que esto es nominal mes vencido. Y me dan un tiempo en 3 años. Si bien es cierto, las dos son anuales, y escúchenme muy bien esto, si bien es cierto, las dos son anuales, recuerden que las tasas nominales son tasas de referencia. Es decir, que yo jamás podría trabajar un problema con este caso. ¿Por qué? Porque esta es una tasa de referencia. Para yo poder trabajar este caso, yo tengo que hallar una tasa de interés efectivo anual. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva sí es la tasa de referencia con la que yo puedo, resolver un caso. Otra vez, si bien es cierto, el tiempo y la tasa están en la misma función, años y años, las dos son anuales, esta es una nominal. Y si es nominal, yo no puedo trabajar un problema con una tasa nominal, entonces me toca convertirla a una efectiva anual. Este es el caso y ya les muestro con un ejemplo pequeñito cuál es la diferencia. Entonces hagamos la conversión. Entonces, por fórmula, esta fórmula no les gusta mucho a mis estudiantes. La fórmula es 1 más interés nominal anual 24 dividido n. ¿Cuál es esta n? Esta n es el número de capitalizaciones al año, ¿cierto? Esta tasa se capitaliza mensual, es decir, que es cuántos meses hay en un año, dividido 12.
Ese es SN. SN siempre va a ser el número de capitalizaciones de la tasa original, ¿cierto? Elevado a la n. ¿Qué n es esa? N es esa, en este caso es 12 también, porque la pregunta es cuántos meses hay en el año, ¿cierto? Ese n siempre está, el n que es el exponente siempre está en función de la tasa que necesito. Es decir, por ejemplo, si yo necesitara si me dieran esa nominal anual y necesitara una periódica, por decir algo, una periódica mensual, entonces la pregunta sería diferente. ¿Cuántos, por ejemplo, una periódica bimestral, cuántos bimestres hay en un año, por decirlo, si fuera una periódica? Pero para este caso, pues SN no tiene problema, porque la pregunta es cuántos meses hay en un año, porque la que necesito es una nominal anual, entonces SN siempre va a ser 12 en este caso, y ahí tengo yo la efectiva anual. ¿Cómo la calculo? Que me parece mucho más fácil. ¿Cómo la calculo? A partir de Excel, con la función que ya vimos. Interés efectivo, que es cuando tengo una nominal y necesito una efectiva. Interés efectivo. A ver si la encuentro. Interés efectivo. Tasa nominal, 24. Número de periodos al año. Pues me están diciendo que esa tasa se capitaliza cada mes mensual. Es decir, que ¿cuántos periodos hay en el año? Hay 12. Y miren que me da exactamente lo mismo. Miren la diferencia de trabajar con la tasa. Si yo no hago, digamos que tenemos un valor presente de 1 millón, tengo un crédito de 1 millón de pesos. Con esta tasa y me lo prestan a 3 años, vamos a ver cuánto termino pagando. Vamos a hacerlo con función de Excel. Valor futuro. Entonces, valor futuro va a ser igual. Tasa 24%, número de periodos 3 años. Valor actual yo lo pongo negativo para que el valor futuro me dé positivo. Y miren que en este caso, si yo hiciera esto, me daría 1.906.000, ¿cierto? Este sería el valor a pagar de ese crédito. Pero miren, recuerden que yo hice conversión de tasa y la tasa real es 26.82. Miren la diferencia. La diferencia es grandecita. No es real que yo pague por ese crédito 1.906.000. Estoy haciendo algo errado. ¿Por qué? Porque la tasa real es el 26.82 y miren que la diferencia es grandecita. El valor futuro es mucho más grande porque, bueno, esa es la otra regla que se me olvidó decirles. Las tasas nominales anuales siempre serán inferiores a las tasas efectivas. Siempre la tasa de referencia o la tasa efectiva anual estará por encima de la nominal anual. Por eso es tan importante hacer la conversión. Bueno, estudiantes, esto es que creo que lo principal en el tema de conversión de tasas, muy resumido. Pues cada caso particular se trabaja diferente, pero creo que también cada caso deriva de uno de estos 5 casos que les he pasado. En la descripción del video les dejo un archivito que creo que les podrá servir mucho. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.